Buenas noches. Ahora, por supuesto, decir que estos son momentos difíciles, dramáticos, históricos, desafiantes para el país, para todo el mundo en general y para el país en particular. En estos días, además, y esto tiene una carga simbólica peculiar, poderosa, sobre todo en estas circunstancias, estamos teniendo que además lamentar la pérdida de referentes. El caso de Luis Bedoya Reyes ha sido uno, el caso del monseñor Luis Bambarén ha sido otro. Personas que lo recordábamos ayer también, en parte, que además representaron en su momento y desde sus miradas un debate de inclusión, una perspectiva, un abordaje de mirar a un Perú unido hacia adelante, por más extraño que eso pueda sonar. Son pérdidas de referentes que si de algo nos tienen que servir mirando hacia adelante es precisamente recuperar ese objetivo de nación, ese objetivo de país, ese objetivo de una mirada común que parece haberse descarrilado en los últimos años. Con esa pregunta quiero comenzar mi conversación con el presidente Francisco Sagasti, quien le agradezco la presencia en nuestros estudios. Presidente, gracias por estar con nosotros, un gusto verlo. A la distancia prácticamente, porque como somos además en TV Perú de equitativos, la mesa está al fondo y todo, pero gracias y aprecio mucho que usted esté en los estudios porque eso es muy importante para poder tener una mejor entrevista. Muchas gracias, Enrique, a usted y a TV Perú por la oportunidad de comunicar, y quisiera empezar compartiendo lo que usted ha dicho. La pérdida de dos referentes como Luis Bedoya Reyes y el obispo Bambarén son realmente una pérdida sumamente importante para nuestro país. En el caso de Bedoya, lo que él representó era la decencia en la política, la posibilidad de considerar al opositor no como un enemigo a destruir, sino como un adversario. Y durante toda la carrera política de Luis Bedoya Reyes he podido ver cómo, con sentido de humor, con tranquilidad, logró capear situaciones extremadamente difíciles. Lástima que no haya llegado a ser presidente, porque creo que lo hubiera hecho muy bien, pero es un referente para todos los políticos. Y en el caso del obispo de los pobres, Monseñor Bambarén, lo que nos deja es un ejemplo de humildad, un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de humanidad. En momentos tan crispados como los que tenemos ahora, en que pareciéramos que estamos en un sálvese quien pueda, recordar a Monseñor Bambarén es absolutamente esencial. Hemos perdido esos dos referentes, pero nos quedan las referencias que nos dieron. Y tratemos de actuar en el mundo político, en el mundo en que nos toca vivir, en el mundo de la ciudad, en el mundo del campo, siguiendo las enseñanzas de estos dos grandes hombres que desgraciadamente no están más con nosotros. La coyuntura tiene muchos temas, la ciudadanía quiere saber de muchos temas, pero esta introducción me lleva a un poco a invertir nuestro orden de prioridades. Yo creo que para bien, porque comenzaba yo diciendo que si bien todo el mundo está enfrentando este momento, usted lo acaba de introducir una idea importante. El país adicionalmente atraviesa una crispación que hemos visto pocas veces. Y qué desgracia que ocurra en medio de una pandemia que estamos viviendo, esta suerte de desestructuración institucional. Y el Congreso está preocupando ahora bastante, ¿no? Usted viene del Congreso, tiene una carrera por supuesto previa, pero últimamente viene del Congreso, y usted representó, por más que sus críticos quieran decir lo que quieran ahora, usted representó en ese momento, en ese Congreso, una voz, digamos, de moderación. Llevemos esto con cierta tranquilidad. Esas riendas parecen haberse perdido los últimos meses en el Congreso. Estamos hablando ahora, se ha aprobado la ley de tope de tasas de interés, el señor Velarde ha dicho que es una pésima ley, pero que bueno, que la van a implementar porque no les quedan otras. Hay otras varias iniciativas que preocupan en el Parlamento. ¿Qué nos puede decir desde su perspectiva, desde la Presidencia de la República? Bien, yo creo que aquí estamos en una situación muy inusual, ¿no? El Congreso, en cierta medida, ha perdido un poco... digamos, ha perdido un poco los frenos, digamos. Es como un carro sin frenos ahora, que está yendo muy rápido, no se sabe en qué dirección. Hay muy buenos congresistas y yo he tenido la posibilidad de dialogar con gente que piensa muy diferente de otras bancadas, pero no sé qué ha sucedido, pero en los últimos meses, quizá la campaña electoral, quizá el tema de la pandemia, quizá el hecho que en 3 semanas ya saben que van a ser reemplazados por otros 130 congresistas, está provocando una especie
de ansiedad en los congresistas, tratando de sacar medidas atropelladas. Esta medida que se planteó de nacionalizar todo el oxígeno peruano de un día para otro, y los portavoces exonerándolo de paso de comisiones. Nunca, yo he sido portavoz de un partido, nunca he visto a la Junta de Portavoces alegremente saltarse todas las vallas en una ley tan importante. Lo que creo que habría que hacer es invocar al Congreso, invocar a los congresistas a mantener la calma, a mantener lo que Luis Bedoya nos enseñaba, un poco del sentido del humor, calma, algo que de una manera muy limitada traté de incorporar. ¿Cuánto están yendo sus ministros al Congreso? Porque estamos en medio de una pandemia y eso hay que recordarlo. Y los veo mucho en el Parlamento. Mire, lo que le digo yo, se pasan más tiempo respondiendo a algunos de ellos las preguntas en el Congreso. Por ejemplo, la semana pasada, en 2 oportunidades, 3 ministros y 2 de ellos repetidos estuvieron hasta más de 6 horas recibiendo las preguntas y además preguntas repetitivas que pedían lo mismo, etcétera. Lo que sería importante es que si queremos avanzar en una lucha contra la pandemia, en una lucha a favor de la recuperación económica y todo eso, necesitamos que nuestros ministros puedan trabajar de una manera más tranquila, más ordenada y que el Congreso plantee preguntas de una manera más ordenada y moderada, de tal manera de responder a lo que plantean ellos y no pasarnos horas interminables a veces los ministros respondiendo la misma pregunta una y otra vez. Para terminar este punto, me ha preocupado porque se ha filtrado la noticia de que están citando a la superintendenta Consuelo Geisen de la SBS, prácticamente de grado fuerza, y es esta comisión que preside el congresista, el señor Luna Hijo, que tiene, digamos, problemas porque, claro, están investigando a los reguladores que podría haber ahí intereses políticos porque, claro, las empresas del señor Luna han sido precisamente ajustadas por los reguladores, tanto por SUNEDO como por SBS, en el caso de la SBS, por el tema de la relación del señor Luna con Castañeda. Acabamos de hablar del tope de las tasas de interés y el señor del BCR diciendo, se suponía que el BCR era una institución respetada y ahora la SBS, que también se suponía que es una institución respetada, y ves ahí cabes. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo quisiera saberlo. Aquí lo que espero que no haya otros intereses ocultos. Lo que es importante es dejar a las instituciones autónomas que trabajen y hagan su tarea. Una de las cosas que vimos desde el año pasado, cuando yo todavía era congresista, era la cantidad de pedidos de información que se le hacía a la SBS por parte de la Comisión de Defensa del Consumidor. Cuando yo vi una lista de preguntas y planteamientos que se le hacían, me pareció un momentito. Esto es una lista de información reservada, de información que no se debe compartir. Y ya sabemos la coladera que es el Congreso, desgraciadamente. Entonces, tener esa información tan sensible en manos de una comisión en la cual puede difundirse, me parece algo realmente impropio, por decirlo menos, y quizás hasta peligroso. Para cerrar con una reflexión sobre el tema, precisamente usted viene del Congreso, usted ha estado con guitarra y con cajón. No le pueden decir, digamos, que usted sea un anticongreso por definición. ¿Cómo trabajar bien? ¿Cuál es el papel que debería tener el Congreso ahora mismo? Yo creo que el Congreso, ahora los voceros de los partidos deberían tratar de mantener la calma y jugar el papel de articuladores, como se ha sido anteriormente. Yo no sé qué está sucediendo con la Junta de Portavoces, pero cuando estaba yo como representante de un partido, lo que hacíamos era discutir, plantear, ver otras ideas, otros puntos de vista distintos y llegar a consensos sobre la agenda, pero nunca se nos ocurría, así a rajatabla, exonerar de comisiones a cualquier cosa, digamos. Por supuesto que había tendencias en esa dirección, pero creo que por lo menos al principio, cuando me tocó estar ahí en el Congreso a partir del 26 de enero del 2020, durante varios meses hubo un comportamiento tranquilo, moderado, que luego de alguna forma se fue exacerbando, sobre todo por parte de algunos partidos políticos, además la fragmentación, la ruptura de bancadas, en fin, yo creo que el Congreso poco a poco quizá ha ido perdiendo el rumbo y la perspectiva de ser reemplazados en unos pocos meses, sabiendo quiénes van a ser sus reemplazantes en unas 3 a 4 semanas, debe estar generando un poco de ansiedad. Pero mire, el otro tema que quisiera plantear al momento es un tema que le importa, yo creo, a toda la ciudadanía, lo que está pasando con el paro de transportes. De eso le iba a preguntar, por favor, sí, adelante. Sí, no, este es un tema realmente muy, muy serio, muy, muy serio. En el gobierno hemos planteado
un proceso de diálogo. Cuando se vino la medida de fuerza del paro a partir del martes, estuvimos dispuestos a escuchar, a dialogar, como siempre lo hacemos, con tranquilidad. Poco a poco esto fue escalando, le tomó una serie de medidas que realmente son inaceptables desde el punto de vista de la ciudadanía y del gobierno. No se puede interrumpir las vías a diestra y siniestra por todo el país, y menos aún impedir el paso de balones de oxígeno y camiones que llevan oxígeno, como sucedió para los hospitales de Chosica y Huaycán, que tuvimos que poner un puente aéreo de la policía con helicópteros para poder llevar balones de gas, porque los huelguistas estaban bloqueando la carretera. Bloquearon la carretera también para repartir tablets. En fin, hemos tenido una serie de desmanes. Si quieren hacer un paro pacífico, que lo hagan, pero y paren de trabajar y guarden sus camiones, pero no interrumpan la vida. Cuando esto empezó a pasarse de gris a oscuro, digamos, y la cosa se puso más negra, nosotros vimos con toda claridad de que esto no podía continuar. Para darle un dato específico, el día de ayer, a las 6 de la tarde, había 11 lugares de bloqueo, 11 lugares de bloqueo total. Había 65 lugares de bloqueo parcial y teníamos alrededor de cerca de 6.880 manifestantes, interrumpiendo el transporte, no solamente de tablets de oxígeno, sino interrumpiendo el transporte a los productores de leche en el sur, en Arequipa, que tuvieron que botar leche por valor de más de 100.000 soles por estos bloqueos. La decisión que tomamos ayer con toda claridad fue: se acabó esto. El día de hoy, a esta hora, tenemos, en vez de 11, 3 bloqueos totales, todos en Cajamarca, y estamos ahora centrando nuestra atención allí. No hay ningún bloqueo parcial. De 65 pasamos a 0. En total, tuvimos ayer 79 detenidos, todos con las garantías del caso, con acusados en la Fiscalía. Hoy día tuvimos 59. En total, el día de ayer tuvimos 5 lesionados, ninguno de gravedad. Hoy día hemos tenido otros 5. Y el día de ayer tuvimos 4 policías lesionados y también 4 policías hoy. No ha habido ningún muerto, hemos limpiado las carreteras y las cosas se hacen con claridad, con fortaleza, sin violencia y sin hacer que un paro perjudique a toda la ciudadanía. Menos en estas circunstancias. ¿Es pertinente continuar las negociaciones mientras se continúan dando al menos la voluntad de los bloqueos? Nosotros seguimos negociando. En este momento hay un acta de negociación. Ellos rechazaron todo ayer. Entonces, si rechazaron todo ayer, perfecto, se acabó la discusión, se acabó la negociación, entramos nosotros a limpiar la carretera, y eso es lo que ha hecho el gobierno. Ahora bien, como siempre hemos dicho, estamos dispuestos al diálogo, a seguir conversando. En este momento siguen negociando todavía. Ahora, después de haber rechazado algo el día de ayer, quieren aceptarlo el día de hoy. Y el gobierno, estamos viendo, nosotros pusimos algo de buena fe sobre la mesa, ahora las circunstancias han cambiado, están en negociación continua y esperamos que el día de hoy podamos firmar un acta entre los representantes de los transportistas y el Ministerio de Transporte. Parece haber algo con el selectivo al consumo, que algo se podría ver, pero los transportistas también están pidiendo un tema prácticamente de control de precios. Ahora lo explicaba la ministra en la conferencia de prensa, el Perú importa la mayoría de su diésel y claro, digamos, uno no puede sencillamente controlar los precios. Pero hay otro punto que ha indignado a parte de la ciudadanía, que es el tema de, bueno, una amnistía total con las boletas, con las multas, ¿no? No, mire, hay una serie de cosas que están pidiendo que no tienen sentido. Otras sí tienen un cierto grado de sentido. Por ejemplo, si uno tiene algunos camioneros, algunos transportistas, tienen una flota de 10 camiones. Y si uno de ellos tenía una multa, puede ser un chofer imprudente, ellos no podían recuperar el impuesto selectivo al consumo para toda la flota. Y eso, digamos, castigaba de manera injusta a aquellos... Hay ciertas distorsiones que podrían... Y esas estamos dispuestos, y lo hemos dicho, estamos dispuestos a arreglarlas. Pero hay otras que no se pueden hacer, esa amnistía total de papeletas. Y aún así estamos buscando una manera de llegar a acuerdos razonables. Es decir, el gobierno tiene una voluntad de diálogo permanente. Pero cuando las cosas se desbordan y pasan, entramos a actuar con firmeza, respetando los derechos humanos,
definitivamente de todos, pero no permitiendo que una acción de protesta impida el libre tránsito que está garantizado para la ciudadanía. Y eso es lo que hemos hecho ahora y seguiremos haciendo, sin violencia, pero con firmeza y al mismo tiempo dialogar hasta encontrar algo razonable. Recordemos otra cosa. ¿Por qué ha subido el precio del petróleo? No porque le da la gana al gobierno. Lo que ha subido, en primer lugar, es el precio del petróleo, que a principios de diciembre... Que venía de muchos años malos, en realidad. Estaba a 44 y ahora está a OPEP 66. $66, importamos el 53% del diésel. Además, lo compramos en dólares. El dólar se ha devaluado más de 3%. ¿Cómo vamos a poder nosotros dar ese enorme subsidio a los transportistas en momentos en que necesitamos recursos para la pandemia, necesitamos recursos para la reactivación económica, necesitamos recursos para la educación? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es dar hasta donde se puede sin distorsionar toda la acción de gobierno. Y en este sentido estamos dispuestos a dialogar, pero no estamos dispuestos a que se impongan cosas que sabemos y ellos saben también que son imposibles de cumplir. Entrando al tema de la pandemia. Hoy el dato que se ha dado es que hemos llegado a 447.060 vacunados. Así es. Al día de hoy. Evidentemente hay avances y evidentemente hay frustraciones. Tenemos días de 30.000 vacunados, otros días que son más bajos, y esto tiene que ver, de un lado, con el procedimiento logístico acá, pero por supuesto y sobre todo con el suministro de vacunas. El tema central es la vacuna. Y eso yo le quiero preguntar. Yo quería primero comentar algo que ha comentado también hoy el ministro Ugarte, llamar la atención, porque si uno no lo dice, tampoco nadie más lo dice, que fue el tema de la rectificación con el padrón de vacunación con el adulto mayor. Conversábamos eso hace un tiempo y, como decía bien el ministro Ugarte, es en este gobierno que se ha rectificado ese padrón que había sido originado en octubre, ¿no?, donde, digamos, el adulto mayor estaba mucho más atrás. El interés que ha generado esta vacunación da cuenta de la importancia que esto tenía y había estado un poquito fuera del radar. Pero precisamente, ahora la urgencia es que lleguen todas las vacunas posibles. ¿Cómo vamos con ese proceso, presidente? Bueno, permítame decirle exactamente dónde estamos, ¿no? Y la negociación, aunque todo el mundo diga que por qué no importa vacunas, que cualquiera puede hacerlo, perdón, es un tema bastante enredado, difícil de manejar. Estamos en un mercado en el cual hay muy pocos vendedores y muchísimos compradores, gran cantidad de demanda y pocos proveedores. En estas circunstancias, cada país, y en el caso nuestro, tenemos que hacer el mejor esfuerzo posible para negociar y conseguir vacunas. Cuando llegamos el 17 de noviembre al gobierno, había 0 contratos reales firmados. Había un acuerdo marco con COVAX Facility que necesitaba, además de eso, contratos específicos con Pfizer y con AstraZeneca. Pero había nada más que un contrato marco, pero 0 contratos reales de vacunas. Ahora tenemos, hasta fin de año, 48.392.080 dosis ya contratadas y firmadas. Estamos en negociaciones para conseguir al menos unas 38.000 más por parte de Sinopharm, 38 millones por parte de Sinopharm, 5 millones por parte de Johnson & Johnson, 10 millones de dosis por parte de Gamaleya. Dicho sea de paso, Johnson & Johnson es solo una sola dosis, o sea que es para 5 millones, en fin. Pero seguimos negociando con Butantan, con Moderna, con CureVac. En fin, estamos negociando con todos y de una manera muy clara, muy decidida. Y las negociaciones van avanzando a un ritmo que quisiéramos sea más rápido, pero no se puede debido a las características tan complejas. Cuando me dicen a mí que alguien quiere importar vacunas y que lo puede hacer muy fácilmente... Hay varios candidatos presidenciales que insisten con el tema y hay incluso proyectos de ley para que el sector privado y los gobiernos regionales... Mira, yo creo que no tienen la menor idea lo difícil y lo complejo que es negociar la importación de vacunas. En primer lugar, se requiere un equipo legal muy sofisticado para ver cuáles son las condiciones del contrato. Segundo, se requiere un conocimiento a fondo de la situación de salud del país y el tipo de vacuna que necesita, pero más importante que eso, las características de la vacuna
las buenas prácticas de manufactura que tienen que ser contrastadas antes de proceder con la importación. Y una vez que se tiene eso, hay que proceder a la negociación para ver, en primer lugar, el número de dosis que pueden proporcionar en un momento en el cual hay muchos otros países pidiendo dosis y más dosis, y por otro lado, además de eso, en qué momento la proporcionan. Mire, para decir una cosa muy clara, en este momento el Fondo de Inversión Directa ruso acaba de agradecer al gobierno de México por capturar un cargamento ilegal de vacunas falsificadas de Sputnik. Ha dado un comunicado que ha sido publicado indicando de lo que se está vendiendo a los privados, lo que se está vendiendo incluso a gobiernos subnacionales en otros países, son falsificaciones. Y en este momento lo que está pidiendo y lo que ha dicho, que eso es un intento de sabotear la vacuna rusa. Algo similar ha sucedido en China. Mire, aquí tengo los datos de, por ejemplo, no solo China, sino en Sudáfrica. En Europa están apareciendo vacunas falsas, están apareciendo proveedores que le dan 1 millón de dosis muy rápido, 100.000 dosis muy rápido, a un precio muy cómodo. ¿Usted cree que cualquier persona puede ir a importar sin tener toda la infraestructura que tiene un Estado como el peruano para garantizar la calidad de la vacuna, para garantizar el marco legal, tener los recursos para comprarlo y, más importante, termino con eso, para garantizar una indemnización en caso de cualquier efecto negativo? Por supuesto. En ese punto, no se va a adelantar usted, pero ¿qué buenas noticias podemos esperar? Hoy el ministro Ugarte ha reiterado que las vacunas de Pfizer van a comenzar a llegar con mayor, en paquetes más grandes. Yo me preguntaba, por ejemplo, usted me acaba de decir que con Sinopharm están por cerrar. Me preguntaba si este último escándalo que hubo con Sinopharm de la efectividad que al final se probó plenamente, que lo que había comprado el Perú era la famosa cepa de Beijing, que es la que funciona, en fin, ya no vamos a repetir, a malgastar el tiempo en eso. Pero yo me preguntaba si eso podía perturbar las negociaciones con China, sabotearlas de alguna manera, que los chinos digan, bueno, entre la vacunación adelantada y esto ya hasta aquí nomás. ¿Hubo algún riesgo de que la negociación se caiga? No creo. Yo creo que estamos negociando de muy buena fe tanto con Sinopharm, que es la empresa que vende, como con el gobierno de China, que es el garante. Recordemos, en países como China, nosotros firmamos un contrato con Sinopharm, hay un calendario de entrega, ellos nos propusieron un calendario de entrega que ahora se ha demorado un poco porque estábamos esperando información adicional para poder darle el registro condicional que es necesario para importar el siguiente lote. Estamos en este momento en las negociaciones para reprogramar las entregas de acá a fin de año de los 37 millones que restan. Yo lo que espero es que sigamos negociando como lo hemos hecho hasta el momento, de buena fe, y como recibimos el primer lote de 1 millón de dosis, una vez que lleguemos al acuerdo, que estamos avanzando, como le digo, en las etapas finales. Por ejemplo, hay que certificar las buenas prácticas de manufactura. Como es muy difícil viajar, se ha hecho un arreglo muy especial de una conferencia que va a tener todo un grupo de técnicos en Beijing con nuestro equipo Indigesa y con todas las personas en el Perú que conocen del tema para garantizar las buenas prácticas de manufactura, lo que nos permitirá avanzar en el contrato. Pero en última instancia, lo que sucede en China y en otros países del mundo es el gobierno el quien tiene que dar la aprobación para la salida de las vacunas. Sabemos que en China se quiere vacunar y esperamos que el deseo de China de vacunar a sus nacionales no interfiera con esto. No lo ha hecho hasta el momento y no tenemos ninguna indicación de que vaya a ser así en el futuro. Vamos a ir a una pausa, presidente, pero regresamos, por supuesto, para hablar de las elecciones, que es un desafío particular para la democracia peruana, pero además para que nos cuente un poquito más qué pasa con las negociaciones con Rusia. Parecía que ya estaban a punto de cerrar. Volvemos con el presidente Francisco Sagasti. Nos acompaña el presidente
presidente Francisco Sagasti en Cara a Cara. Y presidente, hay por supuesto el desafío de las elecciones, pero tenemos todavía temas que comentar sobre la pandemia, que es por supuesto la gran preocupación. Y ahora mismo, hace algunos días, se anunciaron las medidas para Semana Santa, la inmovilización, se han ido ajustando estas clavijas y por supuesto la pregunta de la población es, ¿estamos mejorando? ¿Nuestras curvas están mejorando? Seguimos lamentando el fallecimiento de 180, 200 personas al día, pero siempre sabemos que acá pues esto tiene que ver con positividad, con casos activos. ¿Están mejorando nuestros números? ¿El sacrificio de la población está trayendo algún resultado? Definitivamente sí. Y lo que vimos en la segunda ola fue el resultado de Navidad y Año Nuevo. Ustedes vieron cómo subió tremendamente y luego tuvimos que imponer una serie de restricciones ya mucho más focalizadas a nivel de provincia, no a nivel más amplio, sino tratando de ver en qué situación real se encontraba cada provincia y qué medidas eran apropiadas para ellos. Y por eso hay las medidas que estamos tomando y explicando a la ciudadanía. Tenemos una mejoría en términos de tendencia que es real, pero muy tenue, muy débil. Lo que necesitamos es realmente un refuerzo muy grande. Y para eso, como sabemos cuál es el tipo de actitud que tenemos los peruanos en la época de Semana Santa, que hay mucho viaje, al haber mucho viaje y mucho traslado de las personas es donde se transmite el contagio, hay mucha aglomeración, procesiones, después de mucha deliberación, de mucha discusión al interior del gabinete, en diálogo con la iglesia y con otros, con los trabajadores y los empresarios en turismo, tomamos esta decisión porque sabemos que es lo mejor. Es la manera de consolidar. No podemos bajar la guardia. Estos avances son muy frágiles. Consolidémoslos. Es un sacrificio más que nos va a permitir llegar al periodo de elecciones y pasar el periodo de elecciones con tranquilidad, mientras van llegando las vacunas, poco a poco, más que poco a poco, progresivamente, porque ahora van a subir enormemente, ¿no? De las 50.000 a 200.000, por ejemplo, con Pfizer, y las que esperamos recibir. Y eso esperamos que se vaya reproduciendo. Antes de la pausa yo le preguntaba sobre los rusos, porque acá hemos tenido, por ejemplo, al embajador ruso muy elocuente, ¿no? De decir, bueno, ya, que firmen, ¿no? Ya está listo, todo depende un poco del gobierno peruano. Pero yo quería preguntarle, porque claro, parece que esa negociación está bastante avanzada, efectivamente. Está muy avanzada, pero siempre, eso es lo que a veces no se entiende, hay ciertos detallitos complicados que pueden convertirse en el futuro en un tema problemático. No quiero mencionarlos ahora, pero estamos en la última etapa de negociaciones. Han presentado toda la documentación, se le pidió documentación adicional, la han entregado y estamos en este momento viendo los términos del contrato. Pero esperamos, compartimos en cierta medida el optimismo del embajador ruso, pero Enrique, usted me conoce, yo soy una persona segurola. A mí me gusta, yo no anuncio cosas hasta que esté totalmente cerrado. Un proceso es el de las vacunas, por supuesto, pero otro más inmediato, usted lo acaba de decir. O sea, tenemos nuestras curvas, aquí estamos esperando a que lleguen las vacunas y en el medio tienes, por supuesto, la escasez de oxígeno. Correcto. ¿No? Que es un problema dramático que ha enlutado pues, a miles de familias en el país. ¿Qué podemos saber con respecto a varias cosas. En primer lugar, reconocer, como se dijo anteriormente, que cuando se pensaba que vendría una segunda ola después de Navidad y Año Nuevo, se calculó que la demanda de oxígeno se duplicaría. Algunos dijeron, ¿cómo se va a duplicar? Es exagerado. No, digamos, para estar seguros, dupliquemos. Desgraciadamente, la demanda de oxígeno no se duplicó, se triplicó. Algo que no solo sucedió en el Perú, sucedió en México, sucedió en Brasil, sucedió en muchas partes del mundo donde tragedias aún peores que las que hemos tenido que vivir, desgraciadamente, han sido visibles por televisión. ¿Qué hicimos? Empezamos a trabajar sin parar muy rápidamente. Y lo que puedo decirles es que desde enero a la fecha, tenemos 90 toneladas métricas diarias de oxígeno líquido adicionales a las que teníamos en esa época. Eso quiere decir más de 6.800 cilindros diarios nuevos. Esto ha sido producto de un esfuerzo conjunto con el gobierno, la participación del sector privado, la sociedad civil, la iglesia, en fin. Hemos tenido una situación realmente de colaboración muy buena, que demuestra que nuestro gobierno está interesado y lo está logrando de trabajar de la mano con el sector privado. Con Southern Perú, por ejemplo, logramos un convenio para
que se redirija la producción de Southern de su fundición hacia oxígeno medicinal con la colaboración de otra empresa privada, Linde, que prestó algunos de sus repuestos para hacer la adaptación. Empezaron produciendo 25 toneladas métricas diarias, perdón, 20, ahora están en 25. Importamos de Chile a través del legado 6 toneladas métricas diarias. Además, el convenio que firmamos la semana pasada con la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, con Antamina, Cerro Verde y Southern, nos da otras 6. Importamos de Ecuador 3 toneladas diarias que están yendo a Bagua y Uctubamba. Y como ya Bagua y Uctubamba no necesitan oxígeno, pronto irán a otros lugares en el norte. Otros productores han aumentado 15 toneladas métricas diarias y las plantas de oxígeno que ya tenemos instaladas por el MINSA, el Salud y todo están produciendo alrededor de unas 101.000 toneladas diarias. Lo que quiere decir... Cuando hablábamos de las brechas. De la brecha, lo que quiere decir, no 101.000, perdón, 100 toneladas, estoy hablando oxígeno. O sea, y realmente uno de los problemas que se tuvo, por ejemplo, fue con la situación que vimos con algunas plantas de oxígeno que se habían contratado con la UNI. Lo que puedo decir ahora que tenemos en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 operativas. De las de la UNI. De las de la UNI. Y lo 40 que se contrataron. Se contrataron, pero rescindimos el contrato. Ellos van a terminar las 18, para las cuales ya tenían comprado todas las partes y piezas. O sea, y las van a entregar. Casi de 30. Sí, van a terminar de una manera razonable. En total van a ser 18 y los recursos que estaban destinados a eso se van a utilizar para importar oxígeno y plantas de oxígeno directamente. Pero no solo eso, tenemos también al sector privado ya interviniendo en la producción. Estamos importando isotanques de tal manera de poder traer más oxígeno. En fin, lo que estamos haciendo es trabajar mañana, tarde y noche, todo el tiempo para resolver estos problemas, Enrique. La población sigue además en medio de todo este drama que tiene muchas caras, muchas aristas y que se confronta de todas maneras con las limitaciones del Estado peruano que viene de décadas. Usted las conoce bien, en fin, ustedes están operando sobre esas limitaciones, es indudable. Las camas. La cantidad de camas, porque uno siempre todavía escucha a conocidos y no tan conocidos pidiendo camas, la gente llama a los periodistas, ¿no? Por aquí, por allá, realmente sigue siendo penoso esto. ¿Cuánto hemos avanzado? Mire, es una situación muy, muy difícil. Realmente el Perú no estaba preparado. Cuando llegamos al gobierno el 17 de noviembre me he preocupado por saber cuántas camas UCI teníamos. Teníamos 1.474 camas UCI. Ahora tenemos 2.365 más las 10 que llevamos el día de ayer y inauguramos al hospital de Iquitos. Ya son 2.375 camas UCI. Es un aumento de casi 900 camas UCI en el corto periodo que tiene el gobierno de transición y emergencia. Nos faltan, ahora tenemos una utilización, nos sobran 106 camas. El problema no solo es la disponibilidad de camas UCI, sino dónde están ubicadas. Claro. Y no es que se pueda llevar una cama de un lugar a otro lugar de un momento a otro. Y muchas veces los pacientes que requieren cama UCI están tan mal que no se les puede mover de un hospital a otro. Entonces, el problema es realmente terrible, estamos haciendo lo posible, hemos tenido el apoyo de la cooperación internacional de diferentes países que nos han apoyado con equipos y materiales para poder implementar las camas UCI, pero por favor tengan confianza, seguimos trabajando y hemos aumentado 900 camas UCI en los 4 meses que tenemos en el gobierno. Lo que dijo usted hace un momento, las carencias del sector salud son terribles y vienen de decenios de abandono. Aquí en estos meses hemos estado realmente corriendo a toda velocidad, trabajando en oxígeno, en vacunas, en la logística para vacunar. Ya prácticamente todas las vacunas que llegaron en los 2 primeros lotes de Pfizer están administradas. Hemos administrado más del 70-80% de las vacunas de Sinopharm que recibimos. Estamos guardando la segunda dosis de algunos de ellos porque no podemos quedar en el aire cuando estamos esperando que lleguen las otras vacunas. Es decir, en todo esto, además de lo que estamos haciendo para reactivar la economía, Enrique, yo creo que si bien hay enormes dificultades, problemas como los que se han mencionado y hemos conversado sobre el tema del paro de transporte, lo que se ve con toda claridad, lo que vemos desde adentro nosotros, y mire, le digo,
y me han criticado, y probablemente con justa razón, de que no comunico bien. Pero yo creo que en el Perú a veces tenemos un exceso de comunicación por comunicar y una falta de información. Lo que a mí me interesa es comunicar e informar a la ciudadanía de las cosas reales, de lo que tenemos sobre el terreno, de lo que se está haciendo, y no anunciar las cosas antes de lograrlas. Así es, así es. Bueno, sí, es una situación sumamente compleja, qué duda cabe. Vamos a ir a una pausa más, pero regresamos con las elecciones. Ahora sí que están a la vuelta de la esquina. Usted pensó que ya, listo, que terminábamos con eso. Volvemos con el presidente Francisco Sagasti. Presidente Francisco Sagasti, de un mes, en ¿cuántos días? 3 semanas, sí, ¿no? Van a ser este domingo a 3 semanas. Exactamente, van a ser las elecciones y por supuesto el esfuerzo está en que luego de un quinquenio de tanta convulsión, particularmente, estas sean lo más limpias y transparentes posibles. ¿Cómo se asegura este esfuerzo? Bueno, hay varias cosas que hemos hecho y seguimos haciendo continuamente. La primera y más importante es la neutralidad. El gobierno dio una directiva, la presidencia del Consejo de Ministros dio una directiva muy clara de mantener la absoluta neutralidad del gobierno en este proceso electoral. Ustedes no me han visto jamás decir una sola palabra sobre ningún candidato, ni lo voy a hacer, ni ninguna persona del gobierno está autorizado. Eso en primer lugar. Segundo lugar, todo el apoyo a los organismos electorales. Sabemos que estas elecciones van a ser muy diferentes a las anteriores. Va a haber muchísimos más puestos de votación para poder evitar aglomeraciones y mantener la distancia necesaria, la distancia física que se necesita para evitar el contagio, y esto ha requerido mucho mayor logística y más recursos financieros, y la OMP ha contado con todo nuestro apoyo. Además de eso, hemos invitado a los observadores electorales. Ayer tuvimos una reunión con la misión de la OEA, una reunión bastante fructífera, muy clara, nos explicaron todos sus procedimientos, ya se firmó un convenio con la Cancillería, ya la misión de la OEA firmó un convenio con el Jurado Nacional de Elecciones para dar todas las facilidades. O sea que todo esto está transparente, limpio, la franja electoral está siendo empleada de la manera correcta y lo que esperamos es que la ciudadanía vote y escoja a sus candidatos de preferencia. Ahora que habla de la franja electoral, nosotros digo, el IRTP fue mencionado en su discurso de toma de posición, cosa que no ocurre usualmente, porque claro, el IRTP ha ido mutando también hacia lo que en mi humilde opinión debe pasar de la televisión del Estado, lo que se llama, a una televisión pública, a una comunicación pública. Y como tal, hemos presentado, creo que vamos a cerrar en 300, 400 candidatos al Congreso, se está haciendo también el esfuerzo, pero esto se da además en circunstancias en las cuales ya no hay la publicidad que se tenía antes. Esto en medio de todo ha ido cambiando, ¿no? Algo bueno hay en medio de todas estas convulsiones políticas en el Perú, ¿no lo cree así? Bueno, yo creo que hay una mejora en ese sentido, indudablemente. Yo creo, además, concuerdo plenamente. La televisión tiene que ser estatal, tiene que ser de todos los peruanos, no es del gobierno, no es un canal o una radio que tiene que hacer propaganda, tiene que ser de toda la ciudadanía, tiene que ser algo que nos represente a todos, y esa ha sido la política que hemos seguido, como ustedes lo han visto, con toda claridad en el gobierno de transición y emergencia. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que tenemos elecciones totalmente atípicas por dos razones. Primero, la pandemia, que está reduciendo las aglomeraciones y las manifestaciones tradicionales. Y en segundo lugar, la restricción de publicidad comercial. Y esto ha cambiado. Está nivelando, por decirlo así, un poco la cancha en cierta medida, aunque es una cancha con tantos corredores que la nivelación va a ser bien bajita, digamos, en ese sentido. Hay una cosa que sí me preocupa, las redes sociales. Lo que hemos visto es una migración de las campañas hacia las redes sociales con una preponderancia, desgraciadamente, de noticias falsas, de insinuaciones, de rumores, que realmente
hacen, no diría envenenan, pero realmente malogran el ambiente electoral. Yo creo que en algún momento, no sé, en ninguna parte del mundo es posible introducir algunas normas con respecto a las redes sociales, pero yo creo que lo que se está haciendo en términos de la franja electoral, de dar una igualdad de condiciones a todos los candidatos para que presenten sus propuestas, es un gran avance. Con esto termino. Y bueno, podría conversar mucho más, pero creo que ahí hay un bastón por ahí ahorita, o me van a retirar a mí o lo van a eyectar a usted. Pero lo que yo quería preguntarle era, a ver, usted se ha pasado la vida estudiando al país, nuestras carencias, usted ha estado muy interesado en lo que es innovación, ciencia y tecnología, predicaba como Don Quijote en el desierto, ¿no?, sobre la necesidad de desarrollarnos en estas materias, y también ha estudiado las relaciones pues entre el Estado, el mercado, la sociedad civil, la mediación que el Estado juega. Y ahora en realidad, más allá de todo el ruido político que estamos viviendo en las elecciones, eso es lo que está en juego, eso es lo que en el fondo está en juego, un modelo de sociedad, un modelo de Estado, de vida pública. Ya que usted ha tenido este curso violento, en realidad, de pasar al Congreso, a la presidencia en estas circunstancias, que ha vivido, digamos, ya el monstruo por dentro, ya desde este punto de vista, ¿qué le produce esas reflexiones que usted ha desarrollado a lo largo de los años? Y si ha tenido alguna sorpresa al respecto sobre lo que tiene, hacia dónde tiene que ir nuestro país. Sí y no. En primer lugar, ha sido, como usted ha dicho, un proceso de aprendizaje acelerado. Como dice, una cosa es con guitarra, otra es con cajón y otra es ser la primera voz del conjunto, ¿no? Entonces, es una mezcla complicada y curiosa. En primer lugar, lo que sí me reafirmo es el extraordinario potencial de nuestro país. El extraordinario, lo que podemos ser como país. Todas las regiones que visito, todos los lugares que voy, la gente que encuentro, el esfuerzo, el trabajo que está haciendo, me hace ver, caramba, si tuviéramos un liderazgo en el sentido más amplio de la palabra, de la manera adecuada, un liderazgo correcto, adecuado, ético, como el liderazgo que nos dieron don Luis Bedoya Reyes, el obispo Bambarén, Luis Bambarén, que recordamos al inicio del programa. Necesitamos figuras así, con proyección, con visión. ¿Por qué? Porque ese potencial yo lo he visto con mis ojos y, además de haberlo estudiado, lo veo con claridad. Al mismo tiempo, veo la enorme falta de institucionalidad. Y la institucionalidad, es decir, un sector privado responsable, que piense en el bien común, un sector público que considere que tenga una vocación de servicio, una sociedad civil activa que no piense solamente en el bienestar de los socios de una u otra asociación. Esa concepción, esa visión de futuro, con un liderazgo compartido, abierto, democrático, es lo que nos falta. Y también desde dentro estoy viendo cuáles son las carencias del aparato estatal. Ahora, cuando me toque volver a las aulas a enseñar, voy a poder decir no solo lo que habría que hacer, sino ya los detalles de por qué ciertas medidas no funcionan, dónde precisamente está la traba, cuál es el problema que habría que resolver, por qué hay recursos sin gastar, sin poder utilizarse, por qué tenemos recursos humanos de más en un lugar y no en otro. Todas esas son las cosas que he ido aprendiendo día a día, escuchando a la ciudadanía, estando en Tacna, estando en Iquitos, estando en Ayacucho, estando en Piura, estando en Huaura, estando en diferentes lugares a lo largo y ancho de nuestro país, en San Martín, para poder entender lo que sucede. Y ahora creo que sí veo con mucho más claridad no solo ese enorme potencial, sino de que hay caminos viables, de que podemos llegar a él. Nos va a tomar tiempo, pero se va a requerir un tipo de liderazgo diferente al que hemos tenido hasta el momento. Francisco Sagasti, presidente de la República, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a y a todos los oyentes de TV Perú. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara. Bueno, hemos tenido esta completa conversación con el presidente Francisco Sagasti, donde se han planteado, yo creo, necesidades, perspectivas, urgencias para el país. Por supuesto, cada quien tendrá su evaluación sobre lo que hace un gobierno en las actuales circunstancias, además un gobierno de transición
y en plena pandemia, pero creo que nos ha dado claves para poder entender hacia dónde tendría que ir el Perú en el futuro. No nos olvidemos de la convulsión que ha vivido el país desde el año 2016, de lo que probablemente ha retrocedido incluso la democracia. Ahora es muy fácil verlo todo de manera negativa, pero probablemente si retrocedemos incluso desde 1980 al retorno de la democracia hasta ahora, periodo en el cual, por cierto, Bedoya Reyes tuvo un papel destacado en la constituyente del 79 para poder vincular lo que estábamos conversando, vamos a poder ver que se han dado avances importantísimos en materia social, económica, incluso de educación, si podemos comparar lo que eran las cifras sociales con el Perú. Ojalá que este último quinquenio no nos nuble un poco la mirada, no nos nuble la visión y no nos haga, en todo caso, desbarrancar una misión que tenemos como sociedad y como país. Ya he hablado demasiado, tengan ustedes un excelente fin de semana. Ahora sí me pongo mi mascarilla, ahora tengo mascarillas en todos lados, por todos lados del estudio para no olvidarla. Y tengan, como les repito, un excelente fin de semana, no bajen la guardia, sigan en la programación de TV Perú. Nos vemos el lunes.